Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Le damos la bienvenida a este su espacio en donde el día de hoy hablaremos sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Mi nombre es Andrea Rubiano, estudiante de psicología de la Universidad Iberoamericana, y junto a mis compañeros César Andrés Carmona y Ana Belén Resueño daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Nuestro sistema cognitivo desarrolla unas capacidades naturalmente en donde quizá nosotros no nos damos cuenta de que están ahí, pero es como nuestro cuerpo funciona y cómo es que nos ayuda en situaciones en donde se requiere cierto tipo de reacciones, empezando por el inconsciente cognitivo. Es decir, la reacción automática de una persona al escuchar un sonido. Este último transmite información de forma involuntaria al sistema cognitivo como la memoria, atención y percepción. ¿No les ha pasado que a veces reaccionan por costumbre o ya reconocen el contexto de algún sonido, de alguna experiencia? Escuchar un sonido característico al escuchar a las personas hablar, en nuestra mente, nuestro sistema cognitivo está procesando toda la información, pero nosotros no nos damos cuenta. Definir un término con el que siempre estamos acostumbrados a trabajar, dándose de una manera fácil y no necesitamos estar pensando en lo que estamos haciendo, sino que simplemente pasa. Eso es el inconsciente cognitivo. El término inconsciente comenzó a ganar significado en la psicología cognitiva, definido como un estado mental en el que un individuo es incapaz de comprender o reconocer la información que se procesa. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Se da especialmente después de un accidente cerebrovascular. Hay que tener claro que el hemisferio derecho del cerebro es el hemisferio especializado en el procesamiento de la información, ya que dichos pacientes que tienen esa lesión en dicho hemisferio dejan de atender a su lado izquierdo, ya sea no atender a su propio cuerpo o alrededor. Un ejemplo claro de eso es cuando el paciente no se afeita la mitad del rostro o si es una mujer no se maquilla todo el rostro. Aquellos pacientes que dejan la mitad del plato sin comer es toda la definición a la negligencia. Alteración en la que el paciente tiene dificultad o incapacidad para atender, orientarse o responder a los estímulos situados. Los pacientes tienden a ignorar el lado izquierdo ya que la lesión cerebral se ha producido en el hemisferio derecho y es uno de los síntomas como indiqué al principio después de un daño cerebral adquirido. Hablemos de la negligencia sensorial. Quiere decir que si hay un accidente en el hemisferio derecho, la persona quien sufre esas consecuencias, ya sea la falta de conciencia o atención, es el hemisferio izquierdo. Por eso cuando una persona tiene un trauma en el hemisferio derecho y se presenta este tipo de negligencia, lo que hace es que solamente sea consciente de la mitad de su espacio. Es decir, para una persona con este tipo de negligencia, tener a otra persona que le esté hablando hacia ese hemisferio del lado izquierdo no va a ser fácil, no lo va a comprender. Negligencia motora. No responde a estímulos aunque es consciente de ellos. Dando relación con la negligencia, esta es la que está relacionada con el movimiento. Cuando se sufre un accidente en el hemisferio derecho, automáticamente lo que va a pasar en el hemisferio izquierdo es que va a quedar incapacitado, su movilidad no será la misma. Por eso se puede presentar que no puedan caminar bien o mantener el equilibrio, dejándolo inhabilitado para hacer algunas actividades con motricidad. Esto quiere decir que solo mueve una extremidad al pedirle que mueva ambas. Ahora, cuando hablamos de la negligencia afectiva, quiere decir la persona rechaza el lado más afectivo o se comporta como si no le pasara nada, haciendo caso omiso de este lado de su cuerpo, generando así el no reconocimiento del propio miembro como propio o actividad de desprecio es el miembro paralizado. Negligencia representacional quiere decir que se altera la imagen o representación mental de lugares o objetos bien conocidos por el paciente. Causas de daño cerebral derecho. Lesiones traumáticas como golpes, tumores, accidentes cerebrovasculares, epilepsias, trastornos degenerativos, anomalías congénitas. Si el daño es del lado derecho, perderá toda la noción del lado izquierdo. Recuerda que es a nivel parieto temporal. Ahora bien, les quiero indicar el sistema de valoración. En este caso tenemos los de cancelación. Se valora la valoración para buscar visualmente determinados ítems o letras y marcarlos con un lápiz. Bajo visión completa se estudia el sitio de inicio de la dirección del recorrido, los estímulos claves
omitidos. Continuamos con de bisección de líneas. Quiere decir demarcar el punto medio de líneas de diferente longitud. Se puntúa midiendo la desviación de la bisección con respecto al verdadero centro de la línea. Y por último, vamos a encontrar de dibujo libre y copia. Quiere decir reproducir un modelo o realizar un dibujo libre. El fallo en la copia nos habla de la negligencia espacial y el fallo en el dibujo libre manifiesta un déficit de tipo representacional. Hola, mi nombre es César Carmona y luego de haber visto lo que nuestra compañera Andrea nos acaba de exponer, les hablaré un poco sobre lo que refiere el aprendizaje inconsciente, que es el proceso por el cual adquirimos conocimientos, habilidades o diferentes comportamientos, los cuales no se dan de manera consciente, sino a partir de las experiencias del entorno. Por ejemplo, de manera inconsciente aprendemos a ser calmados, nerviosos, generosos y entre otras habilidades que vamos adquiriendo de manera automática. Estas, al pasar el tiempo, pueden ir mejorándose. El aprendizaje inconsciente va ocurriendo sin que nos demos cuenta, es decir, sin ser conscientes del procesamiento de la información que nos ofrece el entorno. Este puede ocurrir a partir de la asociación de los estímulos o lo que respecta a las diferentes situaciones. También al condicionamiento clásico, respondiendo a los diferentes estímulos que nos proporciona el ambiente de manera automática. La observación también es clave para que el aprendizaje inconsciente se pueda dar, ya que de lo que vamos observando desde la infancia, sin darnos cuenta cuando vamos creciendo, comenzamos a tener comportamientos y habilidades desde la imitación de lo que se nos ha proporcionado. El aprendizaje inconsciente es de gran importancia debido a que gracias a él podemos tener ciertas habilidades y además puede influir en nuestras decisiones y comportamientos que son involuntarios. También por otro lado, automatiza las tareas y habilidades, así como el aprendizaje de las mismas de una manera inconsciente. Y finalmente también es influyente en nuestras emociones y es componente de la memoria. Algunas evidencias que hay a favor del aprendizaje inconsciente son en primera instancia el priming asociativo, el cual hace referencia a la activación de ideas en la memoria a partir de los estímulos relacionados. Por ejemplo, asociamos palabras a espacios, por lo que la memoria almacena de manera automática. Este fenómeno demuestra cómo se procesa información de manera automática y cómo esta misma influye en respuestas a los diferentes contextos que se nos presentan. El aprendizaje por condicionamiento de Iván Pavlov también nos muestra cómo se adquiere un aprendizaje a partir de los estímulos generados desde el ambiente. El aprendizaje por observación, por otro lado, el cual a partir de lo que el entorno nos ofrece, la memoria adquiere y procesa desde la infancia sin necesidad de ser instruidos por alguien más. Pasemos a lo que tiene que ver la memoria inconsciente. El principal componente de esta es el cerebro, en donde se procesa, almacena y recupera todo tipo de información generada desde lo externo, es decir, fuera de la conciencia, y además de esto influye en gran instancia en nuestros pensamientos, comportamientos, entre otros. Entre la memoria inconsciente, Freud destaca la memoria emocional, en donde se encuentran los recuerdos emocionales, la procedimental, que se refiere al recuerdo de procedimientos y realización de diferentes tareas, y claramente la implícita, que es donde se evidencian las habilidades a partir de las experiencias, como tocar instrumentos y demás acciones de la vida cotidiana. Esta influye en nuestra percepción, en nuestros comportamientos, y es por esto que es importante. Una de sus evidencias son la amnesia, si bien es una insuficiencia en la memoria de las personas que la padecen, permiten por otro lado que recuerden habilidades y procesos, pero no cómo fueron aprendidos estos. Los hábitos de las personas, como el hacer ejercicio y demás, son comportamientos que se almacenan dentro del inconsciente. Por otro lado, y biológicamente hablando, existen casos de lesiones cerebrales en donde el ser humano realiza diferentes acciones sin ser conscientes de ellos. Algunas evidencias también pueden ser los recuerdos que son reprimidos, los cuales se encuentran en la memoria inconsciente, pero no son accesibles de manera consciente, por lo que están reprimidos dentro de nuestro cerebro y no tenemos acceso a ellos, pero ahí se encuentran. Para finalizar, también debemos recalcar que Freud resalta que la memoria inconsciente tiene gran importancia en los hábitos, fobias y comportamientos que vienen dándose automáticamente, los cuales se influencian desde las emociones y experiencias. Muchísimas gracias por su atención y esto es todo por parte mía. En los síndromes neuropsicológicos que afectan la percepción o la atención, se pueden observar disociaciones significativas como es la disociación que ocurre entre la atención espacial y capacidad para atender
a estímulos en un campo visual amplio, y la atención focal, capacidad para concentrarse en un estímulo específico, mientras se ignoran otros. En el contexto de la negligencia espacial unilateral, los pacientes suelen mostrar una incapacidad para atender a estímulos en un lado del espacio, generalmente el izquierdo. A pesar de no tener déficits visuales o sensoriales que expliquen esta falta de atención, la negligencia espacial suele ser el resultado de una lesión en el hemisferio derecho del cerebro, particularmente en áreas como el lóbulo parietal inferior y la unión temporoparietal, las cuales son cruciales para la atención espacial. Sin embargo, la atención focal puede permanecer intacta, permitiendo al paciente concentrarse en tareas específicas cuando se le dirige explícitamente a ellas, lo que indica que estas dos formas de atención pueden ser independientes y pueden operar de forma disociada. Otra disociación interesante ocurre entre la propiedad corporal, el sentido de que nuestro cuerpo nos pertenece, y la conciencia corporal, el reconocimiento y la percepción del estado y posición del cuerpo. En ciertos trastornos, como el síndrome de la mano ajena, los pacientes experimentan una disociación entre el control consciente de sus acciones y la sensación de propiedad sobre partes de su cuerpo, sintiendo que una extremidad actúa de manera independiente o que no les pertenece. El síndrome de la mano ajena se asocia frecuentemente con lesiones en el cuerpo calloso y el lóbulo parietal, áreas implicadas en la integración sensoriomotora y el sentido del yo corporal. Esta disociación muestra cómo la percepción consciente de la propiedad y el control del cuerpo puede fragmentarse, resultando en experiencias de desapropiación, a pesar de que la conciencia del cuerpo en sí pueda seguir intacta. Otra alteración sería una persona con negligencia unilateral. Puede no prestar atención a los estímulos visuales o táctiles que se presentan en el lado izquierdo de su cuerpo. Esta disociación en la atención puede estar asociada a lesiones en el hemisferio derecho del cerebro y puede afectar la capacidad de la persona para realizar actividades cotidianas, como vestirse o comer, ya que no son conscientes de un lado de su cuerpo. Estas disociaciones subrayan la complejidad de los procesos perceptuales y atencionales y demuestran que funciones que parecen unificadas pueden de hecho ser separables en ciertas condiciones patológicas.